Hola, el tema del día de hoy es responsabilidad patrimonial del Estado. Antes que nada, quiero que sepan que este es el último video de una serie de videos para mi curso de actos y procedimientos administrativos, por lo que en mi canal de YouTube les dejaré una lista de reproducción que contienen 5 videos, uno por cada unidad que vi en esta materia, por si gustan checarlo. Sin más preámbulos, comenzamos con la responsabilidad patrimonial del Estado. La responsabilidad patrimonial del Estado es una figura jurídica que nace en Francia a partir del año de 1874. Después de una serie de casos que se resuelven en Francia, llega a España esta figura jurídica. Y en México llega en el año 2002 una reforma constitucional que habla acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y es hasta el año 2004 que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Fíjense nomás, nosotros en México tenemos 17 años con esta figura, mientras que en Francia lo tienen utilizando desde 1874. Esto nos deja ver el atraso que tenemos en el derecho mediante esta jurídica del derecho administrativo en nuestro país. Pero para poder empezar a entender qué es la responsabilidad patrimonial del Estado, tenemos que irnos a las figuras jurídicas que le anteceden o que son la base de la misma, a saber, la responsabilidad civil extracontractual, la responsabilidad civil objetiva y el daño moral. Si nosotros entendemos estas tres, podemos entender la lógica después de la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decirles que el objetivo final de la responsabilidad patrimonial del Estado es profesionalizar la administración pública y elevar los estándares de calidad de la misma. Y esto lo reforzaremos al final con una tesis aislada de un tribunal de nuestro país. Ahora bien, empecemos a indagar un poquito y brevemente qué es la responsabilidad civil extracontractual, la objetiva y qué es el daño moral. La responsabilidad civil extracontractual, establecida en el artículo 1910 del Código Civil Federal, nos dice que el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Es decir, el mero título de esta figura de responsabilidad es extracontractual, es decir, fuera de un contrato. Casi siempre nosotros entendemos que si firmamos un contrato, en el momento en el que lo incumplimos, nosotros tenemos una responsabilidad de reparar los daños y perjuicios por haber incumplido el contrato. Pero ¿qué pasa cuando nosotros causamos o generamos un daño a alguien cuando hemos obrado ilícitamente? Aunque nosotros no tuviéramos un contrato con esa persona a la que le causamos el daño, tenemos la obligación jurídica de resarcirle el daño que le hayamos causado. Es por ello que es importante entender que independientemente si tenemos un contrato celebrado con otra persona o no, tenemos la obligación de reparar el daño si es que lo causamos. Y como excepción, puedes decir, bueno, fue culpa o negligencia de la otra persona. Ok, si tú demuestras que fue culpa o negligencia de la víctima, no tendrás responsabilidad de repararle el daño. Una vez, bueno, esto también he de decirles que esta figura jurídica es independiente del procedimiento o proceso penal que se pueda seguir por lesiones. Así que por un lado está lo penal y por el otro lado está la responsabilidad civil. Una vez que entendemos esta responsabilidad civil extracontractual y subjetiva de que una persona lo tiene que cometer, ahora podemos pasar a la responsabilidad civil objetiva. Artículo 1913 del Código Civil Federal establece que cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. El típico ejemplo aquí es cuando tú vas manejando y atropellas a una persona sin quererlo. Tú, al estar utilizando un automóvil que es peligroso por la velocidad que desarrolla, tienes la obligación de reparar el daño de la persona que atropellaste, porque ese objeto, de ahí viene el nombre responsabilidad civil objetiva, es el que produjo el daño. Aunque tú no hayas obrado de una manera ilegal, tienes esta obligación. Así que
Una vez entendiendo que en la responsabilidad civil extracontractual, si tú actuando ilícitamente dañas a otro, lo tienes que reparar, y aunque no obres ilícitamente, un objeto de tu pertenencia causa un daño, también lo tienes que reparar, entramos a el daño moral. El daño moral establecido por el artículo 1916 del Código Civil Federal nos dice que se entiende la afectación de una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. Aquí un caso muy relevante en nuestro país es el caso del Mayan Palace, en el que unos jóvenes van a un hotel del Mayan Palace y termina electrocutado en el río artificial de este hotel un joven que estaba en los kayaks. Se condenó al Mayan Palace al pago de una indemnización a los padres de este muchacho que murió electrificado por concepto de daño moral, arriba de los 20 millones de pesos, me parece. ¿Y cuál fue el argumento? Que el daño que sufrieron en los sentimientos los papás de la pérdida de su hijo se configuraba el daño moral. Así que ojo con este tipo de daño, sentimientos, afectas, creencias, decoro, honor o reputación. Si se daña alguno de estos 5 elementos, al lugar que haya una reparación con una indemnización económica. Y bajo este aspecto es importante señalar que el daño moral, en tanto cómo valoras los sentimientos, cómo puedes valorar que un hijo muera, en tanto es muy ambiguo el valorar cuánto es la indemnización económica, poco a poco y a través de las jurisprudencias, yo creo que se va a ir afinando a cuánto asciende el monto del daño moral, pero solo darles este breve antecedente del daño moral en nuestro país. Eh, También, yo no me estoy metiendo de lleno a estas tres figuras porque lo importante es la responsabilidad patrimonial del Estado, pero igual, si les queda alguna duda de ellas, no olviden comentármelo aquí abajo y con gusto les respondo. Ahora sí, una vez que entendimos que la responsabilidad civil extracontractual, la responsabilidad civil objetiva y el daño moral se tienen que reparar con una indemnización económica, podemos entender la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Qué es la responsabilidad patrimonial del Estado? Es una figura del derecho administrativo, primero que nada, y el fundamento jurídico de esta responsabilidad está en el artículo 109, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y dice, la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular causen los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Fíjense aquí cómo habla acerca de una responsabilidad objetiva y directa. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, en su carácter de Estado, tiene que pagar esta indemnización. ¿Y por qué se establece de esta manera? Porque antes de la reforma constitucional del 2002, lo que tú tenías que demandar no era al Estado en su ente global. Tú tenías que demandar a un servidor o funcionario público para que procediera la indemnización en su caso. Es decir, el Estado como Estado se lavaba las manos y no, la bronca es del servidor público que haya actuado mal. Ahorita no. La responsabilidad patrimonial del Estado es, el Estado tiene que pagar sí o sí, con independencia de las funciones que haya celebrado el servidor público, que veremos después que hay una acción de repetición, pero eso es en un segundo momento. Entonces, con base en el artículo 109, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el objetivo y finalidad que tiene la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, podemos rescatar tres elementos de la misma. Primero que nada, tiene que haber una actividad irregular del Estado, que esto significa que cuando se actúe ilícitamente o en contra del principio de legalidad y que esa actuación irregular haya causado un daño en los bienes o derechos de un particular y que el particular no tenga la obligación jurídica de soportar el daño,
Si se prueba ese nexo causal de las dos anteriores, al lugar que se indemnice económicamente. Entonces, actividad irregular del Estado, un daño a un particular, con que se pruebe que el daño que sufre el particular es a raíz de la actividad irregular, se tiene que indemnizar económicamente a ese particular. Y aquí le señalo al final, el Estado conserva la acción de repetición contra el servidor público que resulte culpable en el procedimiento administrativo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Este tema de responsabilidades administrativas es el tema 4 y es el video 4 de la lista de reproducción que dejaré en mi canal de cursos de actos y procedimientos administrativos. Bueno, entonces ahí están los tres elementos. Actividad irregular del Estado, un daño que sufre el particular en sus derechos o bienes y, si se prueba la relación de estos dos, indemnización económica. Ahora bien, como les decía, ¿cuál es el objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado? Es propiciar y garantizar, en primer lugar, que la actividad administrativa sea regular y que la gestión pública se preste conforme con estándares de calidad para una eficiente administración pública. Si tenemos un país que comete irregularidades a cada rato y que está afectando a los particulares y el Estado no tiene responsabilidad por ello, va a seguir actuando mal. Es decir, vamos a seguir teniendo una administración pública no profesional o con estándares de calidad bajos. Pero si al contrario, el Estado empieza a pagar dinero, cantidades millonarias de indemnizaciones por su actividad irregular, se obliga al Estado a crear estándares de calidad altos y profesionalizar la administración pública para dejar de pagar en la medida de lo posible estas indemnizaciones por responsabilidad patrimonial del Estado, ya que si se consigue o se determina que hay un FOD de servicio, que es un funcionamiento normal de un servicio público por la falla o deficiencia, a lugar a que haya una indemnización. Esto, como pueden ver, es una tesis aislada de tribunales colegiados de circuito con registro digital 2003-143. Y ahora bien, aquí dice que la responsabilidad patrimonial debe evaluarse y considerarse sistemáticamente dentro del orden jurídico, siendo que sus funciones y fines son principalmente cuatro. Una compensación de los daños, crear incentivos tendientes a la prevención de daños y accidentes, control del buen funcionamiento de la acción administrativa y, por último, demarcación de las conductas administrativas libres de responsabilidad civil. Una vez aclarado cuál es el objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado, cuáles son las excepciones que el Estado podría oponer para no dar la indemnización. En casos fortuitos o fuerza mayor, cuando haya daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, aquellos que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento. Es decir, un ejemplo de este último punto. Si en 2019 alguien se contagia de COVID en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un órgano de la administración pública, no podríamos condenarlos al pago de la responsabilidad patrimonial del Estado, porque en ese momento ni siquiera se conocía el COVID y ni siquiera había técnicas o vacunas para prevenirlo. Entonces, aunque puede ser que el Estado no cumplió con su obligación de garantizar la salud de los particulares y más aún en la prestación de un servicio de salud como en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues es ilógico porque ni siquiera se tenía la cura de lo que se dañó. Ese sería un ejemplo. Y aquellos casos en los que el solicitante de la indemnización sea el único causante del daño. Es decir, si alguien ve la responsabilidad patrimonial del Estado y dolosamente actúa para que le cause un daño, algo que no le tuvo que haber causado daño, pues no se le va a indemnizar porque fue con dolo el que se causó daño solo para ver si le indemnizaba. Bueno, ahí me gustaría poner nada más un ejemplo. eh, Malamente, bueno, no malamente. Esta responsabilidad patrimonial del Estado se utiliza casi siempre, o la mayoría de los casos, para cuando caes en un bache, se te poncha una llanta, tú demandas al Estado por responsabilidad patrimonial del Estado diciendo que la actividad irregular del Estado fue no tener en condiciones óptimas las carreteras y calles, y en tanto no tuvo en condiciones óptimas dentro de su administración, tú tuviste un daño
que fue que se te ponchara la llanta, pues te tiene que cubrir los daños de que se te ponchara la llanta porque el bache estaba y no tenía que estar. Este sería un ejemplo muy básico de cómo se aplica la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, esta figura jurídica se presta a casos mucho más interesantes y mucho más grandes, pero yo creo que con este del bache queda muy bien como para ejemplificar en qué momento podemos utilizar la responsabilidad patrimonial del Estado. Por ejemplo, algo que sí se me ocurre, que pasó hace poquito aquí en Guadalajara, cuando hubo la época de lluvias, una persona quedó ahogada en un túnel porque la lluvia alcanzó niveles tan altos que inundó el carro y terminó muriendo ahogado esta persona. Ahí yo creo que podrían la familia de esta persona demandar la responsabilidad patrimonial del Estado porque ¿cuál es la actividad irregular del Estado? Que no tuvo el sistema de alcantarillado y drenajes de la manera idónea y correcta para que no se inunde un túnel cuando haya lluvias. ¿Y cuál fue el daño? Que murió esta persona. Y si se demuestra que efectivamente en ese momento se inundó el túnel y que gracias a que se inundó el túnel murió esta persona, tendría que haber una indemnización económica. Creo que queda claro ya cómo funciona la responsabilidad patrimonial del Estado, pero de no ser así, por favor, coméntenme aquí abajo qué les queda duda y con gusto se las respondo. Ahora bien, ¿cuáles son los daños que se pueden sufrir? Bueno, pueden ser personales o físicos, patrimoniales o morales. Personales o físicos es que en tu persona lo sufras. Patrimoniales es que en tus bienes, por ejemplo, tu carro que quedó destruido porque caíste en un bache gigantesco y ya no se pudo reparar. Digo, estaría muy exagerado, pero ese es algo patrimonial y algo moral, como les decía, si se te afecta en tu honor, en tu decoro, en tus sentimientos. Si tú sufres un daño físico o moral, tienes 2 años para demandar la responsabilidad patrimonial del Estado. Y si sufres un daño patrimonial, solo 1 año. Después de esta fecha o estos términos, ya no tienes acción para demandar esta indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. Y listo. Con eso culmino el tema de la unidad 5, que es la responsabilidad patrimonial del Estado. Y en este momento paso a la segunda parte de este video, que es decir, cómo se relacionan los 5 temas que vimos en esta clase de actos y procedimientos administrativos unos con otros. Recordándoles que les dejaré una lista de reproducción en mi canal titulada Curso Actos y Procedimientos Administrativos para que quien guste ver cada uno de estos temas lo vea sin ningún problema. El primero de estos temas es la Rectoría Económica del Estado, el segundo, el patrimonio del Estado y restricciones a la propiedad privada, el tercero, adquisiciones y licitaciones públicas, el cuarto, responsabilidades administrativas y del Sistema Nacional Anticorrupción, y el quinto es el que acabamos de ver hoy, responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Cómo se relacionan cada uno de ellos? Aquí es una tablita de cómo se relaciona el tema 1 con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. El 1 y el 2, que es la Rectoría Económica del Estado, con el patrimonio del Estado, se relaciona porque se tiene que privilegiar la adquisición de bienes del sector público para cumplir con los principios de la Rectoría Económica del Estado, de atender al bien común, fortalecer la soberanía de la nación, su régimen democrático, según lo establece el artículo 25 constitucional. Es decir, aunque tengamos unos principios para regir la economía del Estado, pues para poder hacerlo, el Estado tiene que contar con patrimonio. Y en tanto tiene que contar con patrimonio, ahí está la relación directa. Ahora, ¿cómo se relacionan las adquisiciones con la Rectoría Económica del Estado? Bueno, pues si atendemos el artículo 25 constitucional, párrafo tercero, que nos dice que la Constitución planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, por lo que está dentro de sus facultades, otorgar licitaciones y adquirir para desempeñar su objetivo los productos o servicios que requiera de otros particulares. Para que quede más clara esta relación de temas, les recomiendo sí ver cada uno de los 5 videos que ya están en mi canal para que ahora sí entiendan por qué hago esta relación, si es que no has visto los anteriores. Ahora, la responsabilidad administrativa y el Sistema Nacional de Anticorrupción, ¿cómo se relaciona con la Rectoría Económica del Estado? Bueno, pues al sancionar los servidores públicos y tener transparencia de la función de los mismos a través del Sistema Nacional Anticorrupción, se pone un alto a la corrupción misma que desfalca el dinero de México, lo que limita la función pública y por tanto la Rectoría Económica del Estado, ya que sin dinero el Estado no podría trabajar. Y la responsabilidad patrimonial del Estado con la Rectoría Económica del Estado se relaciona porque con la finalidad de llegar a tener una administración pública de calidad, es necesario que el Estado responda con dinero para verse orillado a actuar con la debida diligencia.
Y si el Estado se ve orillado a responder con dinero los daños que genere, tendrá que profesionalizar su administración pública y así podemos llegar a tener poco a poco una administración pública de calidad que pueda guiarse y regirse por los principios de la rectoría económica del Estado. Ahora, ¿cómo se relaciona el tema 2 con los demás temas? Las adquisiciones y licitaciones se relacionan con el patrimonio del Estado, ya que para el correcto uso y aprovechamiento del patrimonio con el que cuenta el Estado, es indispensable otorgar contratos administrativos a particulares producto de licitaciones. Es decir, el Estado, por más trabajadores que tenga, no se va a dar abasto para poder poner a trabajar y brindar los servicios que necesita. Por ello, necesita contratar a particulares para que hagan estas funciones. Por ejemplo, oye, necesito construir una carretera. Bueno, a lo mejor los trabajadores del Estado no saben construir carreteras, pero contratas a una empresa para construir carreteras. Bueno, pues para ello, el Estado otorga licitaciones públicas y esto es parte del patrimonio del Estado, pues para poder brindar unos servicios públicos de calidad. Ahora, las responsabilidades administrativas con el patrimonio del Estado se relaciona con que muchas veces el patrimonio que debería ser destinado al Estado se desvía y se lo quedan funcionarios públicos. Es por ello que el Sistema Nacional de Anticorrupción y las responsabilidades administrativas deberían ayudar a disminuir esta problemática. Y si poco a poco disminuimos este desvío de recursos, el patrimonio del Estado quedaría completo y no incompleto en virtud de la corrupción que hay, de que los funcionarios públicos se lo quedan en vez de destinarlo a la función pública. Y por último, en esta relación, la responsabilidad patrimonial del Estado con el patrimonio del Estado es que si el Estado sufre un menoscabo por estar pagando indemnizaciones, su administración poco a poco va a subir y va a ser de mayor calidad. Ahora, ¿cómo se relaciona el tema 3 con el tema 4 y el 5? Las responsabilidades administrativas y las adquisiciones y licitaciones públicas se relacionan, lamentablemente, que cuando hay tráfico de influencias de los servidores públicos, otorgan licitaciones por compadrazgo y no por beneficio a los particulares. Es por ello que deberíamos de tratar de que se hagan las licitaciones y adquisiciones de una manera limpia y para poder hacer esto tenemos que poner a trabajar la, las sanciones por responsabilidades administrativas y a raíz del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora, la responsabilidad patrimonial del Estado con adquisición y licitaciones públicas tiene relación porque el Estado no solo está obligado a conceder contratos de una manera imparcial, sino que cuando se otorguen las licitaciones deberá cerciorarse que el particular que las ganó esté actuando conforme a derecho y con estándares de calidad. De lo contrario, deberá responder porque es obligación del Estado vigilar. Es decir, si el Estado se lava las manos diciendo, oye, sí es cierto que en la carretera que pasaste sufriste un menoscabo en tu carro porque no estaba bien hecha, pero yo no soy el que está llevando la construcción de esta carretera, sino que es una empresa que yo contraté a través de una licitación pública, entonces no es culpa mía, es culpa de esta empresa. No, al final del día tú podrías demandar al Estado esta responsabilidad patrimonial del Estado porque es obligación del Estado vigilar el cumplimiento del contrato y que se haga en estándares de calidad la empresa que lo esté construyendo y en tanto no hubo una actividad regular de vigilancia y tú tuviste un menoscabo en tu patrimonio, tienes acción de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. Y ahora la relación del tema 4 con el 5, que es la responsabilidad patrimonial del Estado con responsabilidades administrativas, ahora sí entra el tema de la repetición. El Estado puede llegar a pagar una indemnización por la responsabilidad patrimonial del Estado, pero si después a un servidor público se le declara culpable después del procedimiento de responsabilidad administrativa y esa culpabilidad tiene que ver directamente con el hecho que tuvo que pagar la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, el Estado puede repetir contra el servidor público, es decir, le puede cobrar al servidor público que haya sido sancionado o haya sido declarado culpable por responsabilidad administrativa para que el servidor público se haga responsable por la indemnización que el Estado tuvo que pagar. Y esa sería la relación que tiene el tema 4 con el 5. Y por último, y para finalizar este video, ¿cuál es la reflexión final que yo hago del curso? Para mí, este curso de actos y procedimientos administrativos sentó las bases para el correcto entendimiento de lo que debería ser la actuación del Estado en su carácter de administrador de los recursos públicos, recordando que debe guiarse por los principios de la Rectoría Económica del Estado
También me quedo con los conocimientos de cómo nos afecta la actuación del Estado a los particulares, ya sea en beneficio o en perjuicio, y qué podemos hacer cuando éste es ineficiente y nos causa algún daño. Sin nada más que agregar, te agradezco si llegaste hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.